Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos. Os vamos a intentar explicar cómo en Datisa hemos hecho un viaje hacia la observabilidad, ¿vale? Antes de todo, deben dar las gracias a Celonis, por supuesto, por estas instalaciones tan fantásticas, y dar las gracias a Grafana, ¿no? Y a todos los que han participado para que podamos contaros nuestras batallitas, ¿no? En nuestra empresa, y cómo hemos abordado la observabilidad, ¿vale? Bueno, yo soy Miguel Ángel Díez Bielsa, yo soy el responsable del área de desarrollo de Datisa. Datisa somos una empresa de producto, tenemos un ERP. Y bueno, pues mi compañero es... Yo soy Óscar Fernando Rodríguez, soy el líder técnico de Datisa y responsable de los servicios web. Y bueno, continúa. Y bueno, pues soy leonés, esto es importante para mí decirlo, orgullo leonés. Y bueno, pues vamos, en principio Datisa es una empresa que lleva en el mercado desde 1979, ¿vale? Como os imagináis, pues en el sector informático lo que ha cambiado de 1979 hasta hoy ha sido impresionante. Nos caracterizamos porque nos adaptamos a los tiempos, nos adaptamos a las circunstancias, y bueno, pues uno de los cambios que hemos realizado es buscar la observabilidad dentro de nuestro producto con el fin de conseguir que nuestros clientes nos acerquemos más a ellos, sepamos cómo trabajan, cómo funcionan, para ofrecerles mejores servicios y para que estemos más cerca de ellos, que es lo que pretendemos, ¿no? Os voy a contar un poquito así brevemente de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir en Datisa. Bueno, la observabilidad, esto es un término que se emplea ahora mismo, pero realmente siempre hemos observado los sistemas informáticos, ¿no? O sea, desde que comenzaron. Lo que pasa es que antiguamente pues, se hacía de otra manera. Se hacía a través de logs, ficheros, ¿no? Que se mandaban. Se podía hacer también a través de los usuarios, ¿no? Le preguntabas, oye, ¿qué ha pasado, no? Cuéntame, ¿cómo manejas la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Todos esos mecanismos, esos caminos que utilizábamos eran pues lentos, ¿no? Y no eran muy eficientes y muy poco exactos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Bueno, consideramos en Datisa que la observación es fundamental. Es fundamental para conseguir acercar nuestra empresa a nuestros clientes. Es decir, observando las cosas conseguimos saber cómo funcionan nuestros clientes, las personas, cómo podemos mejorar, dónde están nuestros clientes diciéndonos con el producto que hay problemas por un sitio o por otro, ¿vale? Entonces nos da una información fundamental para poder acercarnos más a nuestros clientes y hacer lo que consideramos fundamental en las empresas de desarrollo de software, que es mejorar continuamente. ¿De acuerdo? Entonces, la observación es fundamental para nosotros. Entonces, vamos hacia ese camino de observar. Os voy a comentar un poquito cómo funcionamos desde que hemos empezado con Grafana y cómo nos ayuda Grafana a hacer este camino de la observación. Es decir, esta herramienta para nosotros ha sido impresionante, porque tenemos ahora un sistema de control, de acercarnos a las personas, de saber cómo están trabajando con la aplicación. Ahora os contará Óscar, entrará más en detalle de cómo lo utilizamos, y es alucinante porque hemos conseguido una cosa que para mí es fundamental en una empresa, es acercarse a las personas que manejan tu producto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora os contará un poco Óscar, ¿no? Entonces, como veis aquí, bueno, lo que contamos es que no tienes una empresa, tienes un socio. O sea, realmente a las empresas de desarrollo de producto antiguamente lo que vendíamos era producto. Entonces, nuestro negocio era vender producto. Yo creo que hoy en día hacia donde vamos es a utilizar ese producto para acercarnos a cubrir las necesidades de nuestro cliente. Es decir, el producto es como si fuera una herramienta que tenemos en Datisa para acercarnos a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues un poco eso es lo que os quería contar, ¿vale? Ahora, el objetivo de esa presentación, fundamentalmente, como os he dicho, es que os vamos a contar, bueno, pues lo que hacemos. Si os sirve a vosotros de ayuda, joder, saldremos satisfechos, ¿no? Porque este es el objetivo, conseguir que vosotros, con lo que os contemos, os ayude en vuestros negocios, en vuestro área, ¿no? Y bueno, para eso un poco dejo a Óscar, que bueno, os va a contar un poquito todo esto, todo el camino, y que además es el experto, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues no sé cuánta gente hay que es desarrolladora, que trabaja en producto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una simple frase de qué es la observabilidad, para que todos partamos de una base muy simple, pues un poquito como la definición que hemos puesto ahí. Pues pensar, como bien decía Miguel, que en los sistemas informáticos es muy importante el tener claro qué es lo que ocurre. Históricamente siempre en una caja negra, la famosa caja negra, y no tenías ni idea de qué ocurría dentro de tu producto.
Esto os podéis imaginar que en 44 años de historia, pues aquí ha ocurrido. No sabíamos lo que ocurría dentro del propio producto. Datisa tiene unas necesidades especiales, tiene unas necesidades que quizás en vuestras empresas, esto siempre cuando yo doy una charla, me parece muy interesante focalizarla y bajarla a lo que a mí me interesa, ¿no? Nosotros vamos a contar cómo lo hemos utilizado nosotros y vosotros podéis ir pensando, oye, cómo lo podéis ir encajando en vuestro sistema. Nosotros teníamos las necesidades de la monitorización de las máquinas. Nuestro producto se vende también en los SaaS y en los hostings. Pensemos que esto cuando nosotros lo montamos era aproximadamente 2017, 2018. Entonces ya ha llovido, ¿vale? En los años que han pasado en el tema informático, bien sabéis que unos 6 años es un tiempo más o menos prudente. También necesitábamos dar solución a incidencias tanto graves como irreproducibles de nuestros clientes. Nos encontrábamos con errores que eran irreproducibles y que son los errores que más nos cuestan. Luego también necesitábamos optimizar procesos. Como bien os podéis imaginar, en 44 años de historia hay códigos de programación. La aplicación está hecha en C y en C++. Os podéis imaginar que había bugs y que hay bugs, que son muy raros y que hay código de Dios sabe cómo. Y luego, por último, que no está en un orden, ¿de acuerdo? Mejorar la experiencia del usuario. Para nosotros es clave que el usuario esté contento con nuestro producto. Muy bien, me he pasado, voy a la siguiente. Vale. Como os he comentado, el proyecto lo comenzamos en 2018. Nacimos de una manera muy orgánica a utilizarlo. Resultaba que en 2018, cuando entré en la empresa, teníamos a una persona de producción que se encargaba de revisar las máquinas, los SaaS y los hostings todos los lunes durante unas 6 horas. Tenía puesto, os puede dar la risa a algunos, ¿vale? Pero sé que hay pymes, nosotros pensamos que somos pymes, ¿vale? Es decir, pensar que la pyme, respecto a una multinacional, los recursos son muy limitados y el recurso hay que apuntarlo y focalizar. A veces ocurre que precisamente por intentar focalizar tienes a personas haciendo trabajos repetitivos porque siempre se ha hecho así, ¿no? Esta famosa frase que a muchos nos repatea. Entonces esta persona tenía 6 horas de agenda revisada a revisar los SaaS, los hosting, etcétera, etcétera. Imaginaros 2018, 2017. ¿Qué ocurría? Que revisaba si los discos duros se habían llenado, si la CPU estaba correcta, etcétera, etcétera. Pero si el lunes por la tarde se caía la máquina, ¿qué ocurría? Pues había que esperar a que el cliente te llamara. Tenías que ser reactivo y nada productivo. Por lo tanto, como muchos que han empezado a utilizar Grafana, fue utilizando Prometheus, ¿no? Con el WMI Exporter, etcétera, etcétera. Entonces, al montarlo, os podéis imaginar el cambio que hubo. No sé de aquí cuántos recuerdan Grafana 5 o Grafana 6, quien ha utilizado Grafana 5, Grafana 6, esta es versión 6. Esta imagen es muy importante y os la pongo porque justo hemos actualizado a versión 10 y pico hace un año, hemos estado con versión 6.7, es esta en concreto, que nos normalizamos en 6.7, hace un año. Para nosotros no sé cuánta gente trabaja en PyME o tal, ¿vale? Pero para mí es muy importante esto y quiere decir una cosa, que los chicos de Grafana cuando hacen un producto lo hacen muy bien, porque hemos estado durante muchos años con el mismo producto sin actualizarlo y siéndonos muy útil. Por lo tanto, yo estoy muy contento con ellos. Aquí simplemente lo que veíamos es sistema de máquina, aquí vemos la RAM, todas estas historias, ¿vale? La CPU, discos duros y evidentemente esto tiene un sistema de alerting que nos avisaba pues cuando había una caída. Para nosotros era suficiente y habíamos pasado de edad de piedra, o sea, prácticamente a edad moderna para nosotros. Continuamos. Al poco tiempo de trabajar con Prometheus, claro, el salto lógico era, oye, aquí hay que meterle trazas a todo nuestro sistema, que es un RP, que como bien sabéis, los RPs es de los programas en programación de lo más caótico, no porque el programa esté mal hecho, sino porque puedes hacer 1000 cosas de 1000 maneras distintas y la cantidad de pruebas que puedes hacer son infinitas. Recordemos, no perdemos el foco, 44 años. RP, tú podéis imaginaros, test unitarios no existen, test tampoco existe, ¿qué era eso? No existía. ¿Vale? Entonces, toda la observabilidad que nosotros pudiéramos dar a todo el producto marcaría la diferencia. Muy bien. ¿En qué nos centramos? Aquí, por ejemplo, ya empezamos a tener trazas de sistema donde ya podríamos ganar bastante en competitividad respecto a cómo estábamos nosotros antes. Podríamos saber desde qué puntos geográficos son los que nos están atacando, desde qué puntos geográficos más nos están... No busquéis datos de clientes porque no hay ninguno. En principio los he tachado todos, ¿vale? No, soy azul, no es que salga así, que no sale ni NIF ni nada, ¿eh? Por favor. Y si sale, decídmelo, que paso rápido.
Veríamos, pues bueno, mapas calientes, que esto está muy chulo para la gente de producción o para la gente de producto, para saber desde qué puntos son los que más me están interesando. Luego, evidentemente, esto creo que tiene un láser, que no sé si funciona. No refleja, bueno, pues aquí. Esto es un histograma que nos puede ser muy útil. Fijaros qué bobada, nosotros cuando actualizamos en los apps, en los hosting, tú no sabes si el cliente está trabajando o no está trabajando. Nosotros, como somos RP, tenemos gente que trabaja de noche, gente que trabaja de día, gente que trabaja alternas. Entonces, tú cuando quieres actualizar el producto, tú no sabes cuándo puedes actualizarles. Entonces, hasta históricamente antes que decías, acordaba con el cliente una fecha y un tal. Al tener un histograma y una evolución de cuándo están trabajando, nosotros podemos decidir hacer algo parecido como hace Microsoft, pero intentamos hacerlo un poquito mejor que ellos, que es actualizar sin molestar al cliente. Gracias. Entonces, lo que intentamos es actualizar, pues cuando es de noche, cuando detectamos que el cliente trabaja de noche, pues lo intentamos actualizar en las horas de día, al revés, en horas que no trabajan, gente que trabaja fin de semana, etcétera, etcétera. Bueno, luego, 2018, algunos trabajé con OpenTelemetry, etcétera, etcétera, no existía de aquella, ¿de acuerdo? Nosotros nos lo hemos sacado de la manga. Entonces, nosotros nos pusimos como los diferentes niveles de logs que podíamos estar detectando, pues los fatales, los errores, los warnings, etcétera, etcétera. Luego nos parecía muy interesante las opciones que más estaban utilizando, los tiempos máximos, los tiempos mínimos, la moda, porque puede ser que un pico puntual tuviéramos una opción, se tardara durante mucho tiempo, pero que fuera algo inusual, porque podéis estar sacando la contabilidad de los últimos 10 años de una empresa que os podéis imaginar como puede ser pues, multinacional, que tiene mucha facturación, pues eso tarda un ratito, ¿vale? Bueno, esto un poquito así la idea para que veáis unos gráficos, ¿vale? Como se graba no puedo hacer demos ni nada, lo siento. Bueno, entonces, ¿cuáles son los casos de uso específicos que tenemos en Grafana? Pues como hemos visto, la monitorización principal, el entendimiento de cómo funciona nuestro cliente, todo el análisis que podemos hacer de su comportamiento y también nos interesa mucho la detección de riesgo de fuga, que vamos a ver ahora también en un poquito. Monitorización de usos de máquina, básicamente lo que hemos visto, ¿vale? Lo que pasa que ahora las opciones más modernas ya es un poquito, se ve un poquito mejor que lo que hemos visto antes, pero en concepto es lo mismo, versión actual, versión 6.7, a nosotros, para andar por casa, nos vale exactamente igual. Es datos de máquina donde nos va a ir avisando en el caso que máquinas se cargan, discos se llenen, las bases de datos las copias no se estén realizando, etcétera, etcétera, un cliente no pueda acceder o incluso una posible riesgo de brecha de seguridad de que están intentando acceder a una máquina nuestra. Nosotros lo que es nuestros hosting son Linux. Vale, esto es muy importante para nosotros y es entender cómo funciona nuestro cliente. Creemos que uno de los puntos maestros en cualquier empresa es entender cómo funciona tu cliente con una intención, es ayudar a ese cliente a mejorar, a aumentar su facturación. Si tú ayudas al cliente, el cliente dejas de tener un cliente para tener un socio, ¿no? Que es un poco también el concepto que queremos tener con ellos. Cuanto más conozcamos al cliente, su experiencia será mejor, porque nosotros trabajaremos para que su experiencia cambie y trabaje de una manera pues, más reactiva, ¿no? Y por supuesto, no sé de aquí de los warnings que nosotros tenemos, decimos una frase muy chula que dice, la voy a robar a Miguel, que es un ejemplo, que pone muchas veces el ejemplo de un parking, ¿no? Vosotros podéis entrar en un parking y si todas las columnas veis que tienen un montón de golpes por todos los sitios, corrígeme si lo cuento mal, pero es algo así, eso quiere decir que quizás esas columnas no estén en el sitio mejor puestas, ¿no? Porque no tiene sentido que en un parking todas las columnas tengan un montón de golpes, o que la gente conduce muy mal, pero eso no lo queremos pensar. Queremos pensar que no está bien construido, ¿no? Entonces queremos coger esa idea y por lo tanto tú puedes diseñar un camino perfecto en programación, porque de aquí no sé cuántos son programadores, hora nacional, tímidamente, ¿vale? Pues nosotros podemos diseñar un camino que decimos, guau, esto el cliente va por aquí y tal, y luego que te encuentras que el cliente va por donde le sale la nariz, ¿no? Entonces, esto para nosotros son desperdicios. Y esto, porque el tiempo que tú has dedicado en poner los adoquines, en ponerlo perfecto, todo maquetado, todo tal, para que luego el usuario no lo utilice, vale. Entonces hay que detectarlo lo antes posible, subir a producción, detectar que el cliente lo está utilizando, que le es válido y en función de eso actuar, ¿no? Continuamos. Detección de riesgos de fuga. Este panel para nosotros es muy interesante, ¿vale? Esto, bueno, voy a ver algo un segundo. O de Murphy. Vale, el riesgo de fuga. La idiosincrasia que vivimos ahora respecto a la que vivíamos antes ha cambiado por completo.
Pensar que antes un usuario, cuando tenía un error, llamaba o enviaba un correo, ¿no? Pero de aquí, cuando falla Netflix o Movistar o Orange, ¿cuántos llama a atención al usuario de producción o les envía un correo o un algo? Nadie, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Hola, sí, envía, pero esto no. Pero nosotros, yo no envío nada. Entonces, hay una cosa máxima, que es cuando te cabreas, tú te vas, ¿no? Dejas de utilizar ese producto porque dices, no me vale. ¿Por qué? Porque es mi obligación como producto, como dueño del producto, de detectar que está fallando y corregirlo. No puedo estar esperando a que me avisen, ¿no? Hay que dejar de ser reactivos para ser más productivos, ¿no? En el sentido de todo lo que se viene siendo las fallas. Entonces, de esta manera, pues montamos paneles específicos para poder detectar cuando un cliente detectamos que puede estar caliente o que puede ser susceptible a que se puede ir y no queremos que se vaya. O sea, si se quiere ir, que se vaya, pero que se vaya con motivos de peso y razonables, no pues porque una opción le haya fallado y nosotros no nos hemos enterado de que esa opción le esté fallando, o cuando va a hacer una declaración a la agencia tributaria le haya dado un error, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta. Eso no lo queremos y nos tenemos que dar cuenta y no falla, ¿eh? Vale. Aquí llegamos al punto, por así decirlo, el más importante o el que más ha cambiado todo el concepto, mapa conceptual de Datisa, que es el tema de los errores. Antes os he preguntado cuántos sois programadores, han levantado pocos la mano, pero estaréis acostumbrados a tener errores. Os pongo en mapa de concepto para que os hagáis un poco el ejercicio como cuando llegué en 2018. Casi la mitad del tiempo dedicado eran errores. El 40 y pico por ciento del producto que se realizaba era corrección de errores. Y aquí hay gente que puede levantar la mano y decir que no miente. Esto es un problema, como podéis imaginar. No puedes estar desarrollando para corregir errores. El error, evidentemente, va a existir porque no lo puedes quitar, pero tiene que ser tendencia a cero. No puede ser que el 40 y pico por ciento sean errores. Tú tienes que hacer producto, que es para lo que tú tienes que aportar valor. Y encima, algunos de estos errores son los más divertidos. Los desarrolladores se acordarán. Son los que llevan el apellido irreproducibles. Estos son los más guays de todos, porque no tienes ni idea de por dónde cogerlo. Y el cliente tampoco tiene ni idea por dónde cogerlo. O sea, que es divertidísimo. ¿Qué ocurría con estos errores? Pues teníamos algunos que llegaban a decenas de días, podéis pensar, centenares de días también, hasta 700 días. Un error en el que el cliente no se le daba solución. ¿Por qué? Porque igual era una declaración que había presentado y era un error tipo rarísimo que no sabíamos qué había ocurrido, de aquella, sonaban de aquella las famosas frases que a muchos os sonará de hay que traer los logs, ¿vale? De aquellas se usaban esas frases, y aún así no se le daba solución al cliente, porque ni el cliente tenía idea de qué estaba ocurriendo, ni nosotros podíamos darle solución. Esos 700 días no había un programador detrás para corregirlo, ¿vale? Era esperar un poco, prueba y error, y al ser irreproducible era un jaleo. A todo esto, a día de hoy, en el último año, el 2023, el tiempo medio de resolución de este tipo de incidencias ha pasado a menos de 22 días, ¿vale? O sea, para que veáis la diferencia de tiempo de unos a otros. ¿Sigue siendo alto 22? Para mí sí. Lo que pasa es que puede ser incidencias que solamente produzcan una vez y hay que revisar qué es lo que ha pasado y hay que esperar a que vuelvan a pasar, ¿no? Porque imagino que son incidencias que pasan una vez cada semana, una vez al mes, y hay que intentar que vuelva a ocurrir, ¿no? Cosas que hayamos corregido gracias a este tipo de errores, pues problemas que hemos tenido, os podría contar muchos, pero como está siendo grabado no puedo contar todos los que me gustaría, después podemos hablar y os digo ejemplos. Pero teníamos errores en la aplicación que llevaban igual, y habíamos creado incidencias de intentar encontrar el problema durante más de 10 años y no se habían encontrado el problema ni para la idea, ni el cliente, ni nosotros. Podéis imaginar la frustración que tiene para cliente como para desarrollo, para producción, para toda la organización, ¿no? Al final, cuando gracias al sistema nos dimos cuenta de cuál era el problema, era simplemente que no le daban a un enter el usuario. O sea, te ríes después porque dices, me cago en la leche todas las pruebas que habíamos hecho, ya hemos dedicado aquí, y era dar un enter. Y el sistema nos lo dijo gracias a la trazabilidad y la observabilidad. Muy bien, pues el siguiente sería el impacto de Grafana que ha tenido en Datisa. Esto creo que para nosotros, como bien comentaba Miguel, ha sido fundamental. Datisa yo creo que ha tenido un antes y un después desde la implementación de Grafana como sistema. Vamos a ver. Tenemos muchas mejoras, ¿vale? Podéis imaginar mejoras operativas en todo lo que es el sistema, reducción de tiempos, liberación de una persona 6 horas todas las puñeteras semanas haciendo algo similar
que encima no tiene sentido porque si se cae la máquina por la tarde has perdido 6 horas. Hemos reducido el tiempo entre que un cliente te avisa a darle solución. Eres capaz de ser proactivo y en lugar de esperar a que el cliente te llame, tú ya saber si ha habido un fallo, ya puedes incluso corregir el fallo, avisar al cliente, es decir, lo tienes ya arreglado. Esto os podéis imaginar que es un cambio brutal, que no se podría haber hecho de otra manera. Y este es un punto también muy importante, que es la optimización de procesos críticos. Nosotros como RP trabajamos con algo muy importante, podéis imaginar, con personas, con tal, dinero. Es lo que al final tú trabajas por dinero. Entonces, en el RP, tú dile a una empresa que gana mucho dinero que la suma de balances hay un descuadre. No le va a hacer gracia. ¿Es un céntimo? No le va a hacer gracia. Da igual, porque es un céntimo. No le hace gracia. Entonces, nosotros tenemos procesos que están hechos en C, en C++, de hace mucho tiempo. Eso es código legado premium, es código legado guapo. Y ese código no sabes lo que hace realmente. Porque bueno, clean code de aquella no existía, test unitarios como decimos tampoco, os podéis imaginar, ¿no? O sea, esos son ifs, y hasta que te canses. Entonces, meterle mano a ese código tiene un riesgo brutal, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hemos utilizado Grafana hasta para esto. O sea, esto es un poquito como ahí, lo diré, la del crecepelo, ¿no? La fórmula del crecepelo. Usamos Grafana un poquito a todo, como podéis ver. Lo utilizamos también para optimizar procesos que son críticos. ¿Cómo lo hacemos? Indirectamente realizamos test. Y os comento súper rápido, sobre todo para los desarrolladores o para productos, os queréis quedar un poquito con la idea. Entonces tenemos funciones que son antiguas, ¿no? Que sabemos que están funcionando y que nos están dando de comer, que aunque sean antiguas, oye, muchas gracias, porque es lo que ha dado de comer la gente antes que a mí y lo que nos da de comer ahora, ¿vale? Entonces no lo podemos olvidar. El código legado, oye, muchas gracias. Pues tenemos funciones donde sabemos que está funcionando genial, ¿de acuerdo? Pues nosotros hacemos una similitud de esa función con código correcto, más actual, más nuevo, etcétera, etcétera. Y esos códigos, al fin y al cabo, esas funciones devuelven valores, por así decirlo, ¿no? Pues imaginaros un balance de sumas y saldos, esto no deja de ser, para que me entendáis, es cuando entráis en la cuenta bancaria, la suma de saldos es la suma que del debe, lo que ha salido de vuestra cuenta, lo que ha entrado, al final de todo os pone el saldo que tenéis, ¿no? Los millones de euros que tengáis en la cuenta y si eso me hacéis un bizum. Pues de todo ese dinero que pongan, esa suma y saldo, eso es un poquito lo que hacía antes, ¿no? Que es lo que hacen las empresas para poder funcionar. En este ejemplo, en la balance de sumas y saldos, al sacar la contabilidad de 10 años, esta una de las empresas, podía tardar unas 5 o 6 horas. ¿Podéis imaginar? Un listado, 5 o 6 horas, es un tiempo, oye, está chulo, ¿eh? Lo dejaban lanzando por la noche porque tardaban un poco. Sobre todo cuando hacen los cierres anuales, oye, cómo ha ido la empresa, cómo ha ido evolucionando respecto a los últimos años, datos de negocio, ¿no? Pues de la manera nueva conseguimos reducir los tiempos a unos 5 o 6 minutos. ¿Cómo sabes exactamente que está funcionando correctamente lo tuyo? No lo sabes. ¿Qué se nos ocurrió? Ponerlo en producción. En 5 o 6 horas, 5 minutos más, ¿alguien va a llamar para quejarse? No, nadie se va a llamar. Ejecutamos las dos opciones, por así decirlo. Dentro del que tarda 5 horas, también va a ejecutar el de los 5 minutos. Al final del todo, compara los valores. Si los valores son exactamente iguales, el test ha pasado. Si no son iguales, nos avisa, nos alerta, nos va a enviar un email o un correo o nos va a enviar al chat de Google, nosotros trabajamos con Google Chat, diciéndonos, oye, esta empresa, con estos datos, todos los valores, porque lo podamos reproducir aquí, echar un ojo y verlo. ¿Cuánto tiempo lo tienes? El tiempo que nosotros decidamos hasta que veamos que está correcto. Por ejemplo, 6 meses en producción, en todos nuestros clientes, todos nuestros apps, todo tal, ves cuántas opciones tenemos y cuando ya vemos que estamos contentos y satisfechos, es decir, no ha habido errores durante todo este tiempo, ya podemos decir, lo hemos hecho muy bien. Vale, continuamos. Oye, claro, os podéis imaginar con todo esto cómo ha cambiado un poquito la idea de nuestros clientes, ¿no? Quiero decir, el concepto de nuestros clientes. Imagínate el cliente, 700 días, que no me resuelves el problema y ahora que no me tienes ni siquiera que llamar, que yo te aviso y que en menos de una semana tengo arreglado tu problema. Hombre, pues esto cambia un poco la idea, ¿no? ¿Y esto qué consigues? Pues consigues fidelizar clientes. Esto que nos interesa más, los clientes, los que soy desarrolladores, espero que también os guste, yo tengo mucho afán por los clientes que son puntillosos. Son los que a mí me gustan porque son los que te hacen ir mejorando, ¿no? El cliente le dice, todo me vale, ese no me gusta. Yo quiero el que sea puntilloso, porque te va a hacer ir mejorando poco a poco. En esto, ¿qué cosas hemos conseguido? Pues, por ejemplo, en un caso práctico,
Un cliente el cual se quejaba de que no podía funcionar la aplicación con nosotros, etcétera, etcétera, que ya dijimos, nos parecía raro, que tenía que reiniciar todas las mañanas a las 8 de la mañana el servidor suyo, no nuestro, esto es importante porque si fuera nuestro nos hubiéramos enterado, que la aplicación no le funcionaba, que le iba muy lento, tenía que reiniciar el servidor. Pues un compañero de producción entró en la máquina y dijo, yo veo todo bien en la máquina, evidentemente una foto instantánea, ¿no? Pero dijimos, vamos a instalar un Prometheus ahí en un momentín y vemos a ver qué ocurre. Pues al día siguiente ya saltó la liebre y vimos que a las 8 de la tarde ellos lanzaban un proceso que consumía la leche, que atacaba la base de datos, la dejaba frita. Le dijimos, oiga, que tiene usted aquí lanzando, ay, madre, unas pruebas que hice, tal. Pues mira, problema resuelto en menos de un día. Cliente satisfecho, cliente que decía, es que yo esto no lo hubiera encontrado solución en la vida. Muchísimas gracias y en 2 días, incidencia resuelta. Entonces, para que veáis el ejemplo de cosas que podemos hacer. Tiempos de respuesta, en los que los clientes, opciones que pueden ser, es mucho tiempo un listado de balances, sumas y saldos que salga en 5 minutos, de 10 años, de una empresa que genera millones y millones y millones, con compras y ventas de mayorista al día. Pues quizás no, ¿no? Los tiempos son relativos, entonces también podemos ver si ese tiempo que se está consumiendo es correcto o no, y en función de eso que nos avise si tenemos que actuar o no, si hay una opción que está consumiendo más tiempo del que tendría que consumir. No sé si vamos bien. Sí, ¿no? Sí. Vale, ahora vamos a ir a lo que hemos aprendido de todo esto, porque evidentemente, como os hemos dicho, nosotros nacimos en 2018 con esto, no había OpenTelemetry, que si estáis pensando, no sé si lo tenéis ahora mismo actualizado, etcétera, etcétera, os animamos a hacerlo con OpenTelemetry. En 2018 nosotros nos inventamos, somos C++, si no nos conocéis, somos muy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, hacemos nuestras propias librerías casi siempre y hacemos nuestras historias porque nos es más rápido hacerlo que meternos con terceros. Entonces vamos a ver cuáles son las lecciones que hemos aprendido. Nosotros nos hemos pegado mucho para llegar a lo que tenemos y conseguir lo que estamos contando. La cara B por detrás es muchas horas de sufrimiento y dolor. Previamente hubo también dolor y por eso hemos aprendido, ¿vale? Pero la mejora continua es una de las máximas que tenemos en la empresa. Entonces, ¿cuáles son lo más importante para nosotros? Siempre decimos una frase que si todo es importante, nada es importante. El tener todo lleno de trazas no aporta valor, solamente ruido. Nosotros queremos poner puntos de control, que es lo que hemos conseguido, puntos de control en donde nos interesa, en los sitios donde realmente nos interesa. Escapamos, vamos, pero de lleno del panel, esto a veces se oye, tengo un panel que vale para todo, nosotros tenemos paneles para cada cosa y para lo que tiene que ser. Y luego, paneles no creamos, porque sobre todo al principio, hablo en plural, pero soy yo, creaba paneles que digo, qué bonito, qué chulo, pero digo, si no lo ve nadie, ¿sabes? Y no puedo entrar yo a ver el panel, ¿no? Por muy bonito que te parezca un panel, por muy chulo, tiene que nacer de un objetivo y una finalidad detrás, si no pierde toda la gracia. Entonces, como comento, eso, paneles que sean muy efectivos como consejo cara a futuro y los puntos que sean lo más precisos posibles. ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos? ¿Hacia dónde vamos? Porque en plan, oye, ya lo tenéis conseguido, tal, no. Nuestro objetivo es que no haya errores. De hecho, este viernes posiblemente cerremos como 6 viernes seguidos sin ningún error, o sea que vamos bien, como os podéis imaginar. 6 semanas seguidas sin ningún error, a nivel de desarrollo comparado con como estábamos hace años, 47% de trabajo que se hacía en desarrollo eran errores, hay un cambio radical. Y una de las ventajas es precisamente detección temprana de los errores y posible corrección y detección de error. Los pasos más importantes que tenemos cara a futuro es meternos con OpenTelemetry. Me hubiera encantado llegar aquí y decir, ya tenemos OpenTelemetry puesto y tal, pero no tenemos tiempo y esto estamos acostumbrados a nadar y salvar la ropa, ¿de acuerdo? Entonces no lo tenemos. Cuando nosotros hicimos una librería que la verdad pues, funciona bastante bien, que no deja de ser, esto para que nos entendamos todos, no deja de ser escribir de manera asíncrona un hilo, unas trazas, o sea, unos logs en un archivo. Y este archivo es enviado y nosotros a partir de ahí le vemos las trazas, los logs y montamos los paneles. No tiene más que escribir en un fichero, para que nos entendamos todo y a partir de ahí todo encaja.
Evidentemente, usar Loki, Mimir, que está muy chulo, Mimir, chulísimo. Meternos en paneles de ciberseguridad. Esto sí que hemos empezado. Esta semana ya hemos empezado con paneles de ciberseguridad, asistiendo a todos nuestros datos, todos nuestros hosting, en caso de cualquier vulnerabilidad, en caso de que haya cualquier, de que también a nivel de organizaciones, porque estamos convencidos, bueno, la inteligencia artificial la utilizamos todos, también los cibercriminales. El nivel de ciberataques que están recibiendo las empresas es brutal y hay que trabajar para evitar que seas, pues bueno, pasto de los ciberataques. Entonces, una de las maneras que tenemos es, a nivel organizacional, pues si alguien desactiva un antivirus, alguien crea un usuario dentro de su ordenador, si alguien está entrando, se ha equivocado de poner contraseñas, que alguien nos avise, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que están bastante chulas, pues también que nos avise de todo Grafana. Lo hemos centralizado para que Grafana nos ayude con ello. Oye, y esto, aunque dentro de la TISA esté bastante implementado y tú coges a cualquier persona de la TISA y le preguntas, ¿qué es Grafana? Te lo saben explicar, o sea, hemos hecho un trabajo guay, pero no está. Nos gustaría que todos los paneles, o sea, cada área tiene algo que aportar, porque la organización creemos que somos todos, ¿no? Entonces, cada área, producción tiene valor que aportar, producto tiene cosas que aportar, atención al usuario tiene cosas que aportar, desarrollo tiene puntos de vista distintos y entre todos podemos dar más valor para que nuestro producto llegue a mejor sitio y que nuestros clientes estén más satisfechos con nosotros. Y ya por último, lo que también lo tenemos, pero bueno, panel de copias de seguridad de la base de datos de los clientes externos y se les está haciendo las copias de seguridad porque luego es un jaleo que el cliente pensaba que era el encargado de hacer las copias de seguridad y que no las tenía hechas y es una fiesta si se le entra un virus, como he dicho antes, en el ordenador. Y ya por último, creo, vamos a concluir de lo que hemos estado viendo así en el paso, pero no ha vivido excesivamente rápido, perdonadme los nervios. En resumen, Grafana para nosotros es una pieza fundamental. Ha sido una pieza fundamental para mejorar nuestra observabilidad, entender nuestro producto, entender a nuestro cliente. No creemos que nuestro producto tiene sentido sin nuestros clientes. Esto es muy importante. Esto lo hemos dicho alguna vez, que la época de que tú le decías al cliente lo que él quería, que la TISA lo vivía, porque piensa que hace 44 años el cliente no tenía ni idea de lo que ocurría, entonces tú le decías, no, no, tú quieres esto. Eso a día de hoy no pasa. O sea, el cliente sabe perfectamente qué es lo que quiere y cómo lo quiere, y sabe lo que es la competencia. Tú no le puedes decir, tú quieres esto. Entonces, entender qué quiere el cliente, por qué camino es por el que quiere ir, y tú le tienes que ir guiando, no le tienes que ir imponiendo caminos. Todo esto lo que nos va a hacer es mejorar la satisfacción del cliente. Si mejora la satisfacción del cliente, vas a tener un cliente fidelizado y un cliente que se va a mantener contigo y que te va a recomendar, como nos pasa. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, no sé si me he olvidado algo, ¿quieres comentar algo? ¿He mentido? No, no, ¿Algo que comentar o algo que me haya pasado? no, simplemente reforzar esto que, bueno, que creemos que la manera de mejorar siempre es observar. Y en ese camino estamos, nada más. Y que creo que es muy importante en un mundo tan versátil como hay ahora, con tantas plataformas, con tantos actores en los sistemas informáticos que se integran, que bueno, es muy complicado si no tienes un sistema bueno de observación. Vale, pues pasamos a las preguntas y respuestas, las fáciles para mí, las difíciles para mí. Gracias. ¿Qué Grafana es? Bueno, ya la tarde a lo mejor lo han dicho, pero ¿qué Grafana? ¿Estamos en una Grafana Cloud o Grafana...? No, es propietario, nosotros lo tenemos en nuestras máquinas. Ah, vale, Nosotros los conceptos de pymes no tenemos dinero, entonces todo lo que nos podamos ahorrar, pues nos lo ahorramos. Lo siento, pero... A eso se pensó. Claro, eso pensó. Vale, vale. Pregunta un poco relacionada. Si tenemos un panel único y tiene distintos paneles, entiendo entonces que no tiene solo un único de observación de SLI, SLO, ese tipo de cosas. Sí, el punto es único. Lo que tenemos son paneles diferenciados para las áreas o para las funciones que tú necesitas. Son los mismos. Por ejemplo, analizar o no tiene la misma importancia, analizar las máquinas que nosotros llevamos de los SaaS o de los hosting, ¿vale? Y también los roles. Para mí,
como desarrollador o como líder técnico no me interesa la máquina como tal, como la gente del producto, o la gente de dirección igual le interesa, porque lo utilizamos también para la esfera polar, para analizar cuáles son las opciones que más están consumiendo y hemos lanzado una nueva opción, ¿la están utilizando? ¿Cuántas veces están entrando al producto? ¿El producto está gustando? ¿Cuál es el tiempo medio que entra el cliente? Oye, ¿ha cambiado respecto al mes pasado? Etcétera, De la etcétera. observación, para la observación, en el fondo, cada uno, si os dais cuenta en la vida, vais observando lo que os interesa. Eso. Entonces, en una empresa hay muchas áreas. Cada área observa lo que a él le interesa. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que intentamos adaptar los paneles a esa observación. En la área comercial, por ejemplo, le puede interesar el panel que había mostrado antes Oscar. Oye, ¿dónde me están comprando el producto? ¿Quién está? ¿En qué parte de España? A lo mejor tengo que atacar zonas La de campaña España, de ¿no? marketing, Campaña comercial, la no sé. localización. Y luego el panel, por ejemplo, la persona de atención, el equipo de atención al usuario puede visualizar eso pensando en, oye, qué incidencias tengo, quién es el que más falla, ¿no? ¿Qué más problemas tiene, ¿no? Entonces, claro, daos cuenta que la observación al final es como un 360. Entonces, lo que hacemos, intentamos hacer es adaptar los paneles a ese punto de vista, a esa perspectiva. Y en la producción, por ejemplo, le interesa, oye, estas ICs que están lanzando desde Turquía, Rusia o China, ¿qué hacen aquí? ¿Sabes? O sea, cada uno con los mismos... O sea, en lugar de que sea un panel para todos, es focalizado el panel a lo que a mí me interesa, lo que quiero observar en eso. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta. Y las alertas, entonces. Las alertas están configuradas encima con la manera nueva, está súper chula, porque yo es verdad que estamos utilizando la antigua, la 6, y con la nueva está súper chula. Las alertas van cada uno poniendo, hay unas alertas grupales, por ejemplo, las alertas de máquina, ¿no? Entonces, claro, tú te puedes alertar de las que tú quieres. Por ejemplo, nosotros tenemos una cosa que hemos llamado clientes con incidencias graves, que son clientes que digamos que están en lo que sería símil con la UCI. Entonces, esos clientes estamos observándolos en especial, porque han tenido o alguna incidencia que es un poquito más grave, o hemos visto que por la ley de Murphy le ha tocado 2 incidencias que no les tendría que haber tocado, y entonces está como un poquito más caliente de lo que tendría que ser. Entonces, cualquier error que le ocurra en la aplicación, en cualquier error fatal, avisa en grupos donde hay las personas que le interesan esos errores, que se han suscrito a esos tipos de alertas para tomar acción. Incluso nosotros como, bueno, los programadores ahora, hay errores que no salen, sobre todo los de backend, que no salen al usuario final. El usuario puede estar dando errores en la base de datos y el usuario no se está enterando absolutamente de nada. Yo me quiero enterar antes de que el usuario se entere, es nuestro objetivo, para poder solventar el problema sin que el cliente lo sepa que ha habido ningún problema. ¿No? Cuando son errores graves, pues evidentemente al cliente se tiene que decir, para dejar de facturar, no nos pasa. ¿Vale? Pero si nos pasara, pues tendría que decirle, deja de facturar porque tienes un error tal. Sobre todo hay que tener mucho cuidadito con todo el tema del dinero. Podéis imaginar que ahí es donde viene la mayoría de los problemas que podemos tener. Resumido en el mundo de variedad, si no me equivoco, hay sobre 3 paras. Métricas y trazas. Tengo 2 preguntas. Primero, entiendo que de todas estas 3 métricas hacéis una correlación de los trazas. Y segundo, habéis añadido ya esa cuarta pata de observabilidad, que sería el perfilado continuous profile, que es algo así como la depuración o el debugging de la memoria de los objetos de memoria de la aplicación que tienes en producción, lo que por ejemplo en Java sería con un proyecto como MyRecorder, que requiere pues inteligencia. Buena pregunta, gracias. Efectivamente, nosotros recalco que tenemos una idiosincrasia que es importante y no podemos olvidar. Nosotros, ¿cuánto consume todo esto? Pues 300 horas. Es decir, nosotros no podemos guardar muchas cosas. ¿De acuerdo? Un poquito a tu pregunta. Utilizar métricas, trazas, tal. Nosotros tenemos básicamente, bebemos todo el mismo archivo para que nos entendamos. ¿De acuerdo? En 2018, cuando lo montamos, nuestras métricas, no métricas de máquina, métricas de nuestro producto, están implícitas dentro de lo que es la traza, propia del código. Exactamente, tenemos una ventaja que a nosotros, para este caso nos interesa, somos monolitos. Aunque tengamos librerías internas y tal, somos al final un monolito, a 44 años, ¿vale? No tengamos servicios web, tengamos... entonces, nosotros los spam no los necesitamos como tal, ¿vale? Entonces, esta es una gran ventaja de nosotros porque, primero, consumimos muy poco para tener muchísima información y no redundamos información. No está, porque a veces te puede pasar que tengas las métricas, los logs, las cosas sean prácticamente iguales, ¿vale? Entonces, nosotros, para evitar eso, cuando lo montamos en 2018, como lo pensamos, fue
prácticamente todo igual y nosotros sacamos las trazas. A partir de las trazas, las métricas y de ahí tiramos todo. Y respecto a lo que estabas comentando, te comentaba antes lo de que nosotros estamos depurando la aplicación también, desde hace ya bastante tiempo, cuando nos interesa. No la depuramos siempre, que es un poco como lo que tú comentas. No está hecho, evidentemente, no lo tenéis que hacer como lo hemos hecho nosotros. Esto es usar OpenTelemetry, usar Loki, Mimir, etcétera, etcétera. Nosotros lo hicimos. En 2018 no había nada de esto. No había, no estaba. Entonces, lo que había era muy poco y no se encontraba. Teníamos recursos limitados y dijimos, tiramos por aquí, tenemos este problema, no me duele el zapato, me cambio el zapato. Cada futuro lo vamos a actualizar. ¿Cuándo? Ya me gustaría mañana. ¿Una pregunta más? Yo sí. Vamos, Sí. ¿Qué fuentes de datos, a qué fuente de datos han conectado? ¿A Prometheus o alguna cosa más? Sí, Prometheus, Elasticsearch, también, bueno, el Web utilizamos, bueno, la de Postgre, la de SQL, no sé cómo se llaman. O sea, tenemos varios por ahí conectados. O sea, la verdad que una de las cosas que no sé si lo he comentado, una cosa que mola mucho Grafana es que lo puedes conectar, bueno, prácticamente a lo que quieras. Mientras que transmita datos, lo puedes conectar de una o de otra manera. Eso también está súper guay porque nos da una versatilidad brutal. Y luego el tema de las alertas, pues está conectado a todo nuestro sistema de Hangout de empresa, a correos y prácticamente hasta el móvil, si es el fin de semana, y te llaman al móvil de cada día. Chulísimo, chulísimo. Pues a ver, esto es como todo, a ver. Podemos dedicar un montón de tiempo a hacer paneles hiper mega chulos, pero el panel no lo va a mirar nadie, realmente. El panel, o sea, yo creo que te tiene que avisar. O sea, yo sé que va a dedicar mucho tiempo, pero el panel está muy chulo, pero que el panel en sí te muestra información inmediata que yo quiero consumir en el momento. A nosotros nos interesa mucho también el alerting. Y el alerting creo que lo tenemos bastante chulo, que nos avisa de cuando haya incidencias, eso es lo que digo, antes de que el cliente incluso sepa que ha habido una incidencia, ya nos enteramos nosotros. Un poquito la idea chula, que en 2018 ni por cabeza hubiera pasado eso. ¿Pero he contestado o no? ¿Estamos satisfechos? ¿Tiene algún set de reglas para saber dónde poner cada trastornado? A ver, hay guías de estilo. Es un poco, o sea, tenemos en nuestra aplicación, tiene un controlador de básicamente de pantallas y ahí está traceado. Todas las pantallas, todo lo que tú vayas haciendo con el programa, pues en plan pasando opciones, consumiendo, todo eso está ya integrado y todo eso ya está traceado perfectamente. Hay ocasiones donde en un código, que imagínate, nos volvemos al código de hace 40, bueno, no tiene 40 años, pero 30 y pico años. Un código súper chulo, 6.000 líneas de una función, bien fácil, C++, maravilloso. Esa función tarda mucho, muy bien. Ahora, ¿dónde tardas? Pues, ¿qué vas haciendo? Pues como bueno puedes, tú vas mordiendo el chuletón como tú puedes. Vas dividiendo, haciendo spam, y vas viendo, pues divides por zonas y vas diciendo, primera zona, ha tardado tanto, segunda zona tanto, tercera zona tanto, cuarta, y vas como dividiendo y creando logs. A tu pregunta, no hay un sitio exacto donde tú vas a poner los logs, es en función del programador que lo va a hacer cuando va a atacar al problema para intentar darle una solución. ¿Ya? Gracias. Sí. O nos salimos directamente, ¿no? Igual mejor. Dale.
que quede mucho tranquilo. Gracias. Bueno, hola. Ah, en el Zoom. Ah, has estado atento ahí, ¿eh? Ahora sí. Un div es open source, no pasa nada. Bueno, hola. Traigo una charla sobre las miserias de Prometheus. O sea, me gustaría decir que son como cosas menos obvias y que cosas que alguien nos espera, pero bueno, que yo me las he encontrado muchas veces por mi trabajo y me han dolido, así que las comparto con vosotros pues para que no os duelan tanto. Yo me llamo Oleg, trabajo en Grafana Mimir, soy ingeniero, desarrollador. Grafana Mimir es una base de datos de series temporales y distribuida, altamente disponible y muchos más keywords, que está basada en Prometheus, con lo que el código de Prometheus de hecho está importado en Grafana Mimir y por tanto yo también contribuyo a Prometheus y bueno, arreglo bugs y añado alguna que otra pequeña feature. Luego hablo con Jesús para que me lo apruebe, que es el maintainer, y así cerramos el círculo. Grafana Mimir es open source, igual que Grafana, lo podéis correr. Y yo también quería subrayar el hecho de que yo trabajo en Grafana Mimir, con lo que Grafana para mí es un producto como para vosotros y de hecho seguramente sea más novato usándolo que mis compañeros de Datisa. Entonces, ¿qué es Prometheus? ¿Cuántos habéis usado Prometheus de aquí? ¡Ay, qué guay! Maravilloso. Vale, pues podemos ir más rápido aquí. Prometheus es una base de datos de series temporales. Recoge las métricas de vuestros servicios, es muy fácil de correr, hacéis un Docker run y ya está corriendo. Resuelve los problemas de muchas empresas hasta un tamaño mediano grande, diría yo. De hecho, es un poco el dolor de Grafana Mimir porque, bueno, hasta que no duele Prometheus, nadie se pasa a Mimir, claro. Luego ya la migración es otra cosa. Eh, en esta presentación voy a hablar de Prometheus, que es una base de datos que tiene su UI para ver las consultas, las queries. Voy a usar Span English, o sea, voy a decir queries en vez de consultas y las slides las he escrito en inglés porque no quiero traducir los conceptos informáticos que vais a luego googlear y es más fácil para todos. Yo voy a usar capturas de Grafana, no de Prometheus, porque nunca uso Prometheus, uso Grafana el Explore para ver las métricas, tampoco uso dashboards, no uso paneles, yo solo uso el Explore y sé cuáles son mis métricas. Grafana solo es una UI. Bueno, es una UI con muchas más cosas, con alerting y muy potente. Para mí es una UI que usa la API de Prometheus y que tiene algunas funciones que Prometheus no tiene. ¿Cómo funciona Prometheus? Prometheus recoge métricas, recoge normalmente por HTTP, en plano, va a barra metrics normalmente y recibe una respuesta que es una métrica. ¿Veis mi ratón, verdad? Por ahí. Vale. Recibe métricas, tienen un nombre y unas etiquetas. Aquí la métrica MyMetric tiene etiqueta label A, cuyo valor es 1, y label B, cuyo valor es 6. Cuando las recoge, las guarda en la base de datos con el timestamp de cuando se ha recogido la métrica. Por poner un poco de contexto, esto es una query de Prometheus. Le he puesto color inches para que así sea más chula. Pero lo que quiero que tengamos claro es que lo de abajo es un instant vector, que es recoger unos data points en un instante concreto de tiempo. Y lo de arriba es un range vector, que es recoger unos data points en un rango de 2 minutos. De 2 minutos mirando hacia atrás desde el instante en el que se está evaluando la query. Y digo desde el instante, bueno, rangos son de minutos. Digo desde el instante en el que se está evaluando la query es porque, aparte instant queries perdón, instant vectors y range vectors, existen instant queries y range queries. Las dos cosas se parecen mucho en el nombre, pero son cosas completamente diferentes. Yo no los hubiese llamado así. Entonces, instant queries. Una instant query es una consulta que se ejecuta en un punto de tiempo. El punto en Grafana lo veis ahí. Y habría que configurar Grafana para que te haga solo la consulta instante y devuelve valor en este punto del tiempo. Por otro lado, las range queries. Las range queries lo que hacen es ejecutar desde un punto del tiempo hasta otro punto del tiempo diferente con un paso de evaluación establecido.
En Grafana normalmente lo dejamos automático y que decida por nosotros, dependiendo del script interval y de si queremos pintar un año, pues no queremos hacer un step de 5 segundos. Y lo que es una range query no es más que muchas instant queries en muchos puntos. Y creo que este es el punto más importante de la charla que yo he venido a contaros, porque no comparten absolutamente nada entre ellas. O sea, cada punto, cada instante de una range query es independiente del anterior. De hecho, cuando Mimir se ejecuta, Mimir cachea los instantes por separado. Le da igual si sobran o faltan instantes y luego recalcula los que faltan en el tiempo. Y los dejo el slide porque es lo más importante que vengo a contaros hoy. Y el corolario de esto es la primera cosa que me topé cuando Jesús y yo entramos a trabajar en Grafana y estábamos ahí escribiendo unas queries. Es el TopK, que es un agregador, no una función, que le pasas un instant vector y te devuelve los 3 time series con sus valores más altos. Bueno, 3, n. Voy a decir 3 porque en mi ejemplo van a ser 3. Yo quiero 3, pero me da 48. Y es chocante para gente que viene de otras bases de datos. Por ejemplo, en Cabify usábamos Datadog. En Datadog tú le pedías 3 y te daba 3 y todo el mundo contento. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque yo lo que le he pedido es una range query. Es un grafiquito con muchas instant queries. Y cada una de las instant queries se va a evaluar independientemente de la anterior. Y a lo mejor en un instante las top 3 son ABC y en otro instante las top 3 son CDE. Entonces, por eso me va a pintar pues, cada instante los máximos que son. En este caso, hay una línea continua que es el máximo común de todas las series, pero luego abajo hay muchos puntitos que es los máximos de cada una de las otras series. Las métricas que he usado en la presentación o sea, me las he sacado de la manga. He ido poniendo nombres y lo que me ha salido pues, es lo que he usado. Entonces, ¿cómo arreglamos el TopK? Porque el TopK se puede arreglar. Realmente se le puede pedir lo que uno quiere. Primero hay que estar de acuerdo en lo que uno quiere. Para mí, por ejemplo, el TopK es las 3 series cuyos máximos valores de todo rango que vamos a pintar son los 3 máximos. Podéis interpretar otra cosa diferente. A lo mejor alguien quiere los 3 últimos valores, los máximos de los 3 últimos valores y pintarlos a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? La query se empieza a complicar. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedir la métrica, la cruzamos con un AND, con el TopK del max over time, porque queremos el máximo de toda la línea temporal, de nuestra métrica, sobre todo el rango, esto lo explico ahora, y evaluada al final de la query. Creo que aquí es más fácil de entender si lo miramos desde el final hacia afuera. El range es una variable mágica de Grafana. Por eso yo uso Grafana por estas pequeñas tonterías que te ayudan mucho cuando haces queries a Prometheus en vez de Prometheus. El range lo que significa es cuánto tiempo pasa desde el dropdown cuando has elegido que quiero mirar desde el no sé cuántos hasta no sé cuántos, pues los 15 minutos. Aquí en este caso es de menos cuarto a en punto, 15 minutos. Cuando Grafana manda la query a Prometheus, manda 15 minutos. Y el length lo que quiere decir es que este último selector, esto es un range vector, y este range vector siempre se va a evaluar en el final. Entonces, para cada uno de los pasos, aunque evaluemos aquí, lo que va a hacer siempre es mirar los 15 minutos mirando hacia atrás desde el final. Es decir, básicamente lo que evalúa es cruzar la métrica en cada uno de los puntos con un dato que es independiente de esos instantes. De esta forma, cuando seleccionamos el top 3 de las métricas sobre todo rango, ya solo nos va a devolver las primeras 3. He mencionado el at-end. Hay 3 diferentes offset modifiers. Está el start, el end y el offset. ¿Cómo pueden ser útiles? Start, por ejemplo. Si tenemos 2 métricas, bueno, muchas métricas que tienen diferentes magnitudes. Un servicio usa gigas de memoria y otro usa varios megas.
Pero queremos ver si alguno tiene memory leak, por ejemplo. Si, pues es difícil porque, claro, el que tiene los gigas de memoria pues está comiendo toda la escala de la gráfica. ¿Podríamos ponerlo en logarítmica? Podríamos, pero en Explore no se puede poner las escalas logarítmicas, por desgracia. Y además, pues perderíamos un poco la visibilidad de qué es lo que está pasando en realidad. Entonces, a mí lo que me gusta usar es el truco de restarle a una métrica su valor at start, que quiere decir su valor al principio del rango que estás pintando. Entonces, en vez de ser valores absolutos, se convierten en deltas de cómo va creciendo cada valor a lo largo de esa gráfica. Por ejemplo, he usado esta porque la que quería usar no la podía usar, que es el coste de cuánto nos cuesta correr Grafana Cloud. Pero en eso sí que se ve muy bien cuando un servicio empieza a subir muchísimo y ahí es cuando dices, ah, mira, este es el caro. Ahí hay que recortar. Offset. Esta es otra que también uso a diario y supongo que la gente lo usa más que el Start Attend, que es para datos que tienen estacionalidad, pues tengo una métrica, Kafka log size, no sabes lo que significa, son 28 trillones de algo y no sabes si 28 trillones es mucho, pero sabes que tu patrón de tráfico es estacional. Entonces, pues le restas el offset a un día y dices, ah, pues mira, son 35 billones menos que ayer de algo, no sé de qué. Pero si lo divides además entre el offset hace un día y lo multiplicas por 100, pues dices, ah, pues es un 10%, no, es un 0,10% menos que ayer. Pues maravilloso. Entonces ya no me preocupa tanto porque es algo que no varía de día a día. O sea, me quedo tranquilo. Y para entender lo siguiente hay que entender los data points. Cuando evaluamos una range query, en Grafana, por ejemplo, pone step auto. No sé cómo lo hacen Prometheus, la verdad. Y el step auto, pues te pinta unos puntitos ahí. Este step que está aquí, yo lo puedo modificar. Le puedo poner que quiero el step de 3 minutos. Y entonces me pinta una gráfica cada 3 minutos. Pero, como podéis entender, los puntos en el storage son los mismos que antes. Con lo que ya te da un hint de que lo que pinta aquí no son los puntos que están guardados en la base de datos. Y esto es la otra cosa importante que quiero recalcar. Son las cosas que son importantes porque son las cosas que me viene a preguntar la gente en la empresa y me dice, pero yo veo un punto aquí ya, pero es que no está allí. Este es el punto donde hemos pedido a Prometheus que evalúe la métrica, no dónde está el punto. De hecho, si nosotros le pedimos un min step de 1 minuto 12 segundos y 97 milisegundos, pues nos lo pinta, pero uso tiene poco, la verdad. Y hay un truco que en Prometheus no se puede hacer, pero en Grafana sí, que es hacer una instant query y meterle un range vector. Entonces, lo que hace Prometheus es devolver para un instante determinado un range vector, que al final es una matriz, y Grafana lo ve y dice, pues me han dado una matriz, pues la pinto. Y lo que pinta son los data points que están en el storage. Estos son los data points de verdad, los que están en el storage, y podéis ver. ¿Por qué es útil? Porque podéis saber si falta alguno, si aquí no ha recogido las métricas Prometheus, y entender muchos puntos. Cuando alguno hace un sum over time, por ejemplo, pues si hay muchos puntos, pues más sale más suma, obviamente. O a lo mejor hay el doble de puntos en alguna métrica de repente porque alguien ha cambiado la configuración de Prometheus y recoge el doble de rápido. Bueno, esto lo mencioné antes, que aquí serían 15 minutos en este rango porque es para lo que es útil. De hecho, es que el dropdown de arriba normalmente no tiene sentido en instant queries. Y este es el único caso en el que tiene sentido el dropdown de arriba que tenga from y to para una instant query, porque se usa para el rango. Entonces, ahora que entendemos los data points, podemos hablar del loopback y de staleness. A Jesús le encanta esto. El loopback. Tengo una métrica. Esto es un Prometheus y yo le he pedido el app de un Slack Ops. Estos o sea, la query me la pasaron el otro día preguntándome que si algo estaba roto. Yo le pido una instant query, pero me está diciendo que vale 1. Vale 1, yo sé que vale 1, pero seguramente ahora mismo no haya un data point en ese storage. O sea, porque el data point estaba antes. Prometheus lo ha recogido la métrica en algún punto de antes, no exactamente ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una cosa que se llama loopback y lo que hace Prometheus es, cuando le pedimos un instant vector, siempre va a mirar 5 minutos hacia atrás hasta encontrar el último valor de esa time series.
y ese es el que va a pintar. Esto es otra métrica. Esta métrica no ha entrado por Prometheus, entra por un remote write de otra cosa que hace mi amigo Mario, que no sé dónde está por ahí. Ahí. Culpa tuya. Entonces, pues decir, bueno, es una métrica que la he seleccionado y llega hasta las 15:14 casi. Si yo le hago el truquito de range y a la métrica la sumo 1 para que suba en la gráfica, esté a otra altura, pues podéis ver que me esperaba que los puntitos fuesen muy pequeños y a lo mejor no se ve muy bien. Así que aquí he usado un dashboard y he pintado los puntos muy grandes. Los puntos del instant vector que hemos calculado llegan hasta las 17:14. Aquí me ha cambiado la hora a mi hora en vez de UTC. Y los puntos del otro solo llegan hasta las 17:09. Porque hasta las 17:09 es hasta donde se ha empujado la métrica a Prometheus. Porque en cada uno de los evaluation steps se ha aplicado un lookback y se ha mirado y se ha visto el último sample que había en la métrica. Esto es algo que veréis muchas veces si usáis Prometheus, se os cae un servicio y la línea sigue, le dais F5 y la línea sigue y se extiende y dices, pero está vivo, no está vivo, no, es que no hay samples, te estás mirando el lookback de los 5 minutos. Los rates se convierten en 0 porque, claro, no cambian, de hecho en algún momento se van o sea, desaparecen y es un poco molesto. De hecho, a veces veréis que, o sea, esto es un problema, claro, porque si un servicio se te reinicia, se arranca con otros labels y tú tienes una suma de lo que sea que esté haciendo, pues te va a sumar el anterior valor con el actual. Es que no mola. ¿Y cómo lo hace Prometheus? Estas sí son métricas que ha recogido Prometheus. Y las he pintado sin el offset de 1 aquí, porque así las vemos más juntitas en la misma gráfica. Y veis que los instant values acaban en el mismo tiempo donde acaban los samples de verdad que están guardados en la base de datos. ¿Cómo hace para no pintar más samples? Pues Prometheus tiene una cosa que es, bueno, recoge las métricas de los targets y las va traqueando en memoria y cuando algo desaparece pone un timer. Y cuando ese timer se acaba, dice, vale, eso se ha ido, ya no va a haber más métricas, no tiene sentido seguir alargando las líneas. Y lo que hace es escribir ahí una cosa que se llama Stainless Marker. Ese Stainless Marker no lo veis, pero está allí escrito. Y esto es lo que hace que a veces deis F5 ese dashboard que ese servicio se ha muerto y se extiende, y luego dais F5 más, se ha escrito Stainless Marker y las líneas se han hecho más cortas. Pues esa es la razón de por qué se han hecho más cortas. Y eso es. Entonces, Stainless Marker lo que indica a Prometheus es que no hace falta mirar más hacia atrás porque no es que las samples todavía no hayan llegado. Es que los samples nunca van a llegar porque Prometheus ya sabe que ya no va a haber más. Los Stainless Markers afectan solo a los instant vectors porque son los que miran hacia atrás. Porque el loopback solo se aplica a los instant vectors que tienen que mirar hacia atrás porque en un instante nunca hay sample. Los range vector solo seleccionan el rango establecido. Que tú le dices 2 minutos y va a mirar 2 minutos. Eso pues, tiene también sus cosas. Como por cierto he encontrado la métrica que he buscado antes. Porque claro, tenemos muchas métricas y a lo largo de mucho tiempo yo tenía que encontrar un sitio donde una se acabase justo. Pues hice esta query. Esta query lo que hace es me encuentra todas las traces target info, a no ser que también tengan sample los 2 últimos minutos. Y esto selecciona solo aquellas que justo se han acabado y no tienen Stainless Marker. Entonces, ahora que hablamos de rangos, podemos hablar de rate y del scrape interval. A veces queréis ver un rate. Un rate es cómo va cambiando una métrica a lo largo del tiempo, un counter. Y lo veis con 1 minuto de resolución. Y está genial, pero queréis más resolución. Y decís, vamos a verlo con 30 segundos de resolución. Y empecéis a ver cosas raras, le pasan cosas a esta métrica. Decís, bueno, y si lo miro con 15 segundos no hay datos. Entonces también la mítica. Para que no pase esto, lo suyo es poner una variable que hay en Grafana que se llama rate interval, creo que se llama. Que lo que hace es tener en cuenta el scrape interval. Y lo que ocurre es que los 15 segundos son scrape interval. Rate necesita 2 samples en el rango.
Si seleccionamos en ese rango solo un sample, pues no hay rate, porque dentro de un rate no hay cambio. Y por eso es por lo que a veces hacemos zoom en una gráfica y de repente desaparece. En Grafana se puede configurar cuánto es tu scrape interval de Prometheus para que Grafana nunca haga el rate interval lo suficientemente pequeño y nunca desaparezcan los datos. La regla es usar 4 veces el scrape interval para los rangos, que se pasen al rate y el increase. Yo pensaba que era 2, pero hoy me han enseñado que era 4. Ya que hablamos de rate, a veces tienes un contador y ese contador es pues, un número de requests. 1, 2, 3, 4, 7 enteros. Si miras su rate y te da pues 86,666 por segundo. La verdad es que a lo mejor no te dice mucho. Dices, bueno, voy a mirar el increase y así sé cuántas requests se han hecho. Porque el increase, no sé si sabéis, el increase y el rate es lo mismo, solo que el increase dividido por rango es el rate. Pues si miras el increase, pues te dice, ha subido 89,33. Yo dudo que hayas recibido 33 requests en ese minuto, la verdad. Es poco creíble. Entonces, esta es otra cosa más que hay muchísimos clientes que vienen quejándose y dicen que devolvemos el dato mal. Puede ser. Eso, el dato efectivamente bien no está. Lo que hace Prometheus es una cosa que se llama rate extrapolation, que es, si tú tienes un minuto y tu primer sample es a los 5 segundos y el último sample es a los 55, pues el rate no lo mira del 5 al 55, lo que hace es la extrapolación para saber cuánto valdría el sample a los 0 segundos y cuánto valdría a los 60. Hace una extrapolación ahí, y en este caso pues saldrían 0,33. Esto es bastante modesto, la verdad, muchas veces cuando quieres saber un número exacto de algo que ha pasado. No hay solución que yo sepa. Y también está el E-rate. El E-rate, si lo buscáis en Google, es un rate mejor. Hay un blog post que dice que es un rate mejor. También hay gente que dice que no uséis E-rate. O sea, es como dos familias de gente. Yo no uso E-rate. E-rate lo que hace es mirar los 2 últimos samples de rango. Está muy bien para saber si el dato está cambiando muy rápido, pero si vuestro Prometheus se ha scrapeado 2 veces muy rápido y ha recogido el mismo valor, pues vuestro rate es 0. O sea, vuestro E-rate es 0, pero a lo mejor estáis mirando un día de rate, no es 0. Con lo que yo no lo usaría. Podéis decidir vosotros. Si lo buscáis en Google, pues hay opciones. Y casi el último tópico es las labels. Bueno, el metric name solo es una label especial. Se llama __ name y podéis seleccionarla, podéis hacer count by name, podéis ponerle expresiones regulares, lo que queráis. A veces es útil. No muchas, pero a veces sí. Y claro, es una label como otra cualquiera, solo que no es como otra cualquiera, porque si yo hago esta query, por ejemplo, y digo quiero sumar por name, todas las métricas con name empieza por go de un container Prometheus, el rate de ello. Me da este error. Este error me encanta, porque lo tenéis que googlear. Es un error que es imposible resolver si no sabéis lo que pasa. Y te quedas así. Como igual te quedas si haces el zoom y solamente lo multiplicas por 1. Que ya ves tú que parece más inocente multiplicar por 1. Pero ocurre lo mismo. Entonces, esto ocurre porque hay código específico para quitar el metric name cuando se aplica una función que no sea last over time, porque claro, con una excepción es mucho más divertido todo. Si la función no es last over time o si se aplica una binary operation, o sea, multiplicar por 1 o no sé cuántos, no sé cuántos, el metric name desaparece de label set. Y cuando desaparece el metric name, lo que ocurre es que el resto de las label set se parecen mucho, o sea, se coinciden en labels, por eso dice que el vector no puede contener los metrics con el mismo label set. Tampoco sé qué le costaría sumarlos, si solo quiero sumarlos, pero el caso es que no funciona. Y también es un caso especial el max without. Si veis aquí digo max without cluster job instance namespace de esta métrica,
En el resultado no me da el metric name. Eso es porque el without y el on también asumen que el metric name hay que quitarlo siempre. O sea, no hay forma de hacer un without sin el without del metric name. Si estas cosas no os han pasado nunca, me alegro por vosotros. Y ya voy a acabar. Solo tengo un punto más, que es el punto de las expresiones regulares. Acordaos de que el punto no machea los new lines, los saltos de carro. Entonces, cuando vosotros hacéis una petición de punto asterisco, para vosotros es cualquier cosa, pero para Prometheus es escanear todas las labels, una por una, todos sus caracteres y verificar que ninguno sea un new line. Es mucho más caro eso que no poner la label, por ejemplo. Podéis poner esto, que es el modificador que acepte los new lines en la expresión regular. O podéis ignorarlo y ya está. Lo mejor de todo es que Grafana, cuando tú le pones la versión all, sí que manda el punto más sin el modificador, con lo que, bueno, nos disparamos a nuestro propio pie. Y ya está. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por la charla de la TISA. Y a Celonis por este magnífico sitio. ¿Hay preguntas? Cuéntame, Mario. No entendí cuando podía hacer weights en una race weight, el step, ¿sabes? Como mágico, el step se ignora. Se ignora. Decías en esta. Ay, Dios mío, ¿cuántas slides he hecho? Esta. ¿No? O sea, el step solo aplica a range queries. Como yo estoy haciendo una instant query, no hay step. ¿Es esta? Bueno. O sea, la query es instant, con lo que no hay step. Sí. ¿Sí? Si haces una letra con el primero, también el paleta no te está avisando. Si haces una letra y dice, avísame a los 5 minutos de que esto falle, también te está avisando a los 10 minutos reales de que falle si no lo pones bien. O sea, en algunas condiciones podría ocurrir eso. Si tú... Normalmente no te va a avisar porque el valor no cambia, con lo que peor no va a ser. Pero si tu alerta es como una diferencia de algo que es igual que hace 5 minutos, entonces sí, tu alerta va a saltar porque ahora mismo es el mismo valor que hace 5 minutos. O sea, hay ciertas condiciones en las que esto te podría afectar una alerta. Normalmente las alertas miran unos rates o alguna función que agrega un rango. Y el loopback no afecta a las range queries, o sea, las range vectors. Ahí te salvas. Pasa. Como superior de no sé si se pudiera utilizar que te proporcione la actividad de lo que tú quieres hacer mejor de la es decir, tú vas a hacer una sección y te haga una propuesta, algo que tengáis o Creo que sí que hay cosas, o sea, cosas que mejoren la query. Creo que sí que hay cosas. Yo cuando, o sea, yo cuando abro Grafana, yo veo que hay botones ahí. Está el Query Builder que no uso. Y hay un botón que creo que vale para cosas. No lo sé. Es que no soy un experto en Grafana, la verdad. hay un ejemplo que es que si pones un counter, hay un tú quieres que haga un counter de Sí, este warning de aquí, este warning lo que está diciendo es que estoy haciendo un rate de algo que no acaba en total. el nombre de tu métrica Mm. es lo único que hay. El programa de array nosotros usamos. Por lo tanto, me hubiera gustado. Vosotros veréis. Claro, también es un poco complicado avisar sobre el E-rate porque se supone que es una función válida y algún uso tendrá.
Pueden tirar que no, que hay que cambiarlo. Yo no digo que no, ¿eh? Hay gente que dice que es un rate mejor. La gente que yo sigo dice otras cosas. ¿Algo más? Pues muy bien, hay comida. ¿Y mi Zoom? ¿Dónde? Ah.